a pasar toda la gincana para poder llegar a percibir algún día, eventualmente, la prestación. No, tú te quedas con la prestación y no buscas trabajo. Pero esto no es que la gente sea... No, esto es que la gente es racional. Y que si tú diseñas un mecanismo de malla de seguridad, en este caso, de seguridad de ingresos, de forma que estableces un tipo impositivo marginal del 100% a los ingresos obtenidos en el mercado laboral, pues coño, la gente no es tonta. Pero no es que sea vaga o no sea vaga, no, es que actúa de forma racional, piensa con la cabeza y dice, pues yo me quedo con esto y no voy a buscar sobre todo un trabajo que va a ser temporal y que va a estar mal pagado, en la mayoría de los casos. Bueno, voy terminando ya. Críticas o problemas. Esta es una parte también que nos suele llevar la mayoría del tiempo en los congresos. Bueno, vale, el discurso está muy bien, pero esto es inviable económicamente. No hay dinero para pagar esto. Bueno, curiosamente, si vais a la página de la red, redrentabasica.org, os recomiendo que vayáis si podéis, la mayoría de trabajos académicos están dirigidos precisamente a esto, a tratar de justificar la viabilidad económica de la renta básica. Aquí os pongo un ejemplo de un estudio, que son unos 500 euros por persona y mes. Costaría aproximadamente el 2,3% del PIB. No es poco, pero tampoco es una cosa escandalosa. Conseguiría reducir el porcentaje de pobres, tal como veníamos entendiendo ahora, de pobres relativos, del 20% al 10%, la mitad. La pobreza del 40%, una pobreza más severa, del 7,8 al 0,3%. Prácticamente desaparecería. Y la pobreza absoluta, la de menos de 4.000 euros, desaparecería, 0,2%. ¿Vale? Se rebajaría aproximadamente 5 puntos el Gini, que es lo que os decía, es un medidor tradicional de desigualdad. Y sobre todo, y esto es interesante, ¿quién gana y quién pierde? Bueno, lo que tenéis abajo son los deciles de ingresos. Decil 1, la gente que menos ingresa, decil 10, la gente que más ingresa. O sea, decil 1, más pobres, decil 10, más ricos. Decil 1, gana totalmente. Bueno, el resultado, el 70% de la población gana con esto y el 20% pierde. Y el 20% obviamente son los deciles de la población más ricos. ¿Vale? Porque a la hora de financiar una propuesta también hay que pensar de dónde sale el dinero. Bueno, en este tipo de propuestas no tengáis ninguna duda de dónde sale el dinero. Normalmente son propuestas de reforma del IRPF aumentando los tramos superiores, de forma que esto lo financien los que más ganan al menos en el IRPF. 2. Con una renta básica no trabajaría nadie. Es decir, y más aún, el cálculo anterior del 2,3% del PIB lo estabas haciendo sobre una base ficticia. Estabas calculando que esto se iba a poder pagar exactamente igual después de implantar una renta básica, y esto es un cálculo falaz. Es un cálculo falaz porque al no trabajar nadie, el Producto Interior Bruto, el Producto Nacional bajaría. Bueno, si te lo tomas en serio, quiero decir, y haces experimentos y este tipo de cosas, pues ves que la gente no se comporta exactamente así. El primer ejemplo es un ejemplo típico de los 70, en Haití es impuesto negativo sobre la renta. Bueno, funciona de forma similar a renta básica, pero el segundo ejemplo es de verdad dinero que llueve del cielo. Es windfall money, es esto, dinero que cae del cielo. Es un estudio que hicieron en Bélgica, que es donde está la asociación más potente de renta básica, sobre cómo se comportaba en el mercado laboral la gente que ganaba la lotería. Bueno, había gente que deja de trabajar, obviamente, pero había mucha gente que seguía trabajando o que cambiaba de trabajo, o que trabajaba menos. Luego, bueno, a la hora de hacer este tipo de afirmaciones tan tajantes, la gente, supondría que la gente abandonara de forma masiva el mercado laboral. Bueno, pues los experimentos no señalan esto. Y además, la renta básica tiene una ventaja adicional que no había señalado hasta ahora, que es que hace muy visible el trabajo que en el mercado laboral, tal y como funciona ahora, es invisible. Tradicionalmente, y este es el ejemplo que se pone en la mayoría de los casos, el trabajo de las amas de casa. El trabajo de la gente que trabaja en casa, por no decir amas de casa. Esto es un trabajo que tiene que hacer alguien, que es socialmente absolutamente necesario, y que de acuerdo con la teoría económica tradicional está absolutamente invisibilizado. Bueno, una renta básica sería, o podría entenderse, como una forma de regular este trabajo que ahora es absolutamente invisible y sin embargo socialmente absolutamente necesario. 3. Supone un despilfarro de recursos. Conviene concentrar los recursos. ¿Por qué pagar? Y este era el ejemplo que os ponía antes. ¿Por qué pagar a botín?
Insisto, esto es algo que luego saldrá en el debate, pero si somos defensores de la sanidad y tal, bueno, ¿por qué hacer pagar a la duquesa de Alba cuando utiliza un hospital público? ¿O por qué hacer pagar a los hijos de la duquesa de Alba o de Emilio Botín cuando utilizan los hospitales públicos, ¿no? Bueno, y más aún, como os decía antes, una renta básica pagada a todo el mundo tiene una ventaja adicional, y es que no es una renta para pobres, y no señala a los perceptores como pobres, y no señala a los perceptores como necesitados de caridad o algo así. Va, yo no necesito ese dinero, yo me gano la vida bien y tal, y esto es una calderilla para pobres y tal. No, esto sería algo que se le ingresa a todo el mundo por derecho, como un derecho ciudadano, y de esta forma al menos consigue evitar la estigmatización que llevan asociados los mecanismos actualmente vigentes, o sea, las rentas mínimas de inserción. Por cierto, como os decía antes también, consigue evitar estrategias o comportamientos estratégicos en el mercado laboral. Una renta básica es absolutamente compatible con trabajar en el mercado laboral. 4. Y esto es una cosa que desde una perspectiva de izquierdas, progresistas si queréis, nos debería preocupar. No tanto esto supondría un abandono masivo del mercado de trabajo, sino es probable que la gente trabajara menos o trabajara de otra forma, con lo cual el PIB podría disminuir, o sea, a la larga podría aumentar la pobreza. Bueno, esto depende de cómo lo financies, porque claro, esto presupone que tú vas a financiar, como se ha hecho en la mayoría de estudios, y eso es verdad, la renta básica con cargo a las rentas del trabajo. Porque obviamente esto de aumentaría la gente que trabajaría menos o que trabajaría de otra forma, no sé qué, implica que el modo de financiación está agravando las rentas obtenidas en el mercado laboral, o sea, las rentas del trabajo. Y con esto ya voy terminando, porque ahora quisiera enlazar con la primera parte, que por algo tenía tantos cuadritos y tal, y tantos gráficos, de, por supuesto, hay distintos modelos de renta básica. Y hay distintos modelos de renta básica en función, básicamente, de cómo pensamos financiarla. ¿Vale? Una vía alternativa, y que evitaría esta última crítica, sería financiar una renta básica con cargo a las rentas del capital y no a las rentas del trabajo. Desde 2007 ha habido un montón de movimientos sociales, de protesta ante las consecuencias de la crisis y sobre todo a la carga tan desigual que se ha hecho de la misma, ¿no? Bueno, como no me puedo centrar en todos, me voy a centrar en dos. Uno, Estados Unidos Occupy Wall Street. Dos, el movimiento del 15M en Madrid. La propuesta estrella, el eslogan que causó más furor, por decirlo así, de todas las que se escucharon en Foucault y Park, en Nueva York, del movimiento Occupy Wall Street, es hagamos pagar al 1%. Bueno, esto es una coña, ¿no? Y se ve a dos desahogados, por decirlo así, diciendo, ¿y qué pasa? ¿Que entonces voy a tener que pagar yo impuestos? ¿Pero qué pasa? ¿Que yo soy pobre o qué, no? O sea, claro, o sea, los impuestos al final los pagan los que no pueden escapar, los que no tenemos grandes asesores fiscales y no tenemos métodos muy sofisticados de poner nuestro dinero en paraísos fiscales, ¿no? El movimiento de Occupy Wall Street, y aquí os pongo tres chapas, ¿no? Tres historias que aluden a esta idea de hacer pagar también al 1%. Sin embargo, en España hemos optado por otra cosa, ¿no? En España esto de hagamos pagar al 1% no ha tenido tanto éxito. Aquí, esto no lo he hecho yo, obviamente, o sea que aquí lo único que hago es recoger las 15 propuestas que en la Asamblea de Barcelona fueron votadas por los asistentes a las asambleas del 15M en Barcelona. Aquí, como veréis, no hay nada sobre el sistema fiscal, por decirlo así. Y sin embargo, el quinto punto es una renta básica universal, ¿vale? Esto nos